Vamos a hablar acerca de la puerta de los caballos. Ustedes pueden encontrar esta porción en el Nehemías del capítulo 3 y el versículo 28. Esta puerta estaba ubicada cerca de los establos reales en Jerusalén. Por esta puerta salían los soldados montados en sus caballos a la guerra. De igual forma, cuando regresaban triunfantes de las batallas, entraban por esta puerta. El significado de la palabra en la Biblia es fundamental para poder describir y estudiar sobre un tema específico. La clave de nuestro estudio en esta ocasión está basado justamente en el significado de la palabra caballo. En el hebreo, de acuerdo a la concordancia Strong's, esta palabra significa saltar, brincar, propiamente saltar de gozo, saltar de alegría. De igual forma, en el Nuevo Testamento, en griego es la palabra agallao y expresa saltar de alegría, demostrar alegría con brincos y saltos que demuestran alegría y deleite excesivo. Tengo un ejemplo tanto en el Nuevo Testamento y unos dos en el Antiguo Testamento, perdón, y dos ejemplos en el Nuevo Testamento. Si ustedes me acompañan a segunda de Samuel al capítulo 6 y el versículo 14. ¿Se acuerdan ustedes cuando David estaba llevando el arca a Jerusalén? Miren la actitud de este hombre, el gozo que había en la vida de este rey David. 6:14. Y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. ¿Cuál sería el deleite, el regocijo de este hombre de llevar la presencia de Dios? Él estaba demostrando ese regocijo con saltos de júbilo. Lo que me llama la atención de esta porción de las Escrituras dice que estaba vestido con un efod de lino. ¿Qué representa el efod en las vestiduras? El efod de lino. El efod era una especie de franja que se ponían los sacerdotes sobre los hombros. Pero, ¿de qué estaba hecho este efod? Estaba hecho de lino. Y acuérdense ustedes que el lino representa las acciones justas de los santos. Entonces solamente una persona justa, una persona que realmente está dirigiendo su vida correctamente delante de la presencia de Dios, puede llevar esa vestidura de lino. ¿Y cómo expresa llevando esa vestidura? Con gozo, con alegría, con saltos de júbilo. Es lo que estaba haciendo el rey David en ese instante. David danzando con todas sus fuerzas delante de Jehová. Ahora, más adelante en el libro de Lucas, en el capítulo 10, en el Nuevo Testamento, encontramos al Hijo de David, a Jesucristo y a sus discípulos saltando de alegría, de gozo. Habíamos dicho que en el Lucas capítulo 10, versículos 17 al 21, miren lo que nos encontramos aquí en esa porción de las Escrituras. Están regocijándose en el Espíritu, están saltando de alegría, no solamente el Señor Jesucristo, sino también sus discípulos. Y la razón, yo me quedo admirado de esto. Miren, pero leamos para que puedan comprender mi admiración. 17 al 21 del libro de Lucas, versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí hoy doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no salten de gozo, no se regocijen de que los espíritus se os sujetan, sino salten de gozo, regocíjense de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Versículo 21. En aquella misma hora, en ese instante, Jesús se regocijó, saltó de gozo en el espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidas y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Cuál es mi admiración? ¿Qué drama que es en las iglesias cuando están expulsando un demonio? Hay gente que se asusta, hay gente con temor, pero aquí vemos gente llena de regocijo, saltando de gozo porque los enemigos están siendo puestos por el estrado de los pies. Esa es la actitud que debería haber dentro de la iglesia, y personas que hacen eso
cuando están echando fuera demonios. Pero si para ellos era una especie de regocijo para los discípulos, el Señor Jesucristo se estaba regocijando por algo mayor, por algo más precioso, de que cuando una persona realmente se convierte a Cristo Jesús, la Biblia dice que en el cielo hay gozo, hay regocijo, hay salto de alegría, porque alguien más está siendo escrito en el libro de la vida. Entonces, causa de regocijo para el Señor Jesucristo, para alegrarse, para saltar de alegría, porque alguien más ha sido rescatado de este mundo. Gloria a Dios. Y tengo otro ejemplo también así de bonito, de lindo. Lucas del capítulo 1, el versículo 41, donde encontramos la misma expresión que encontramos aquí en Lucas, la palabra agallao. En aquellos días, versículo 39, en aquellos días levantándose María, fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó de gozo, brincó de alegría en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo de Dios. Como un saludo, como una forma de expresión de gratitud hacia otra persona, puede hacer que una mujer embarazada, esa criatura, esté ahí saltando de gozo. Escuchar la voz de Cristo Jesús, hermanos, es para que saltemos de alegría. Lo que muchas veces decimos, Dios me habló, el Señor Jesucristo me habló. Cuánto regocijo produce en nuestro ser para que el Rey de Gloria se dirija hacia nosotros. Es un motivo para que nuestro espíritu salte de alegría. Este fue el primer encuentro entre el Señor Jesucristo y Juan el Bautista. Dos mujeres embarazadas, la una le saluda a la otra, la mamá del Redentor saludándole a la mamá de aquel quien habría de preparar el camino del Señor Jesucristo. Qué gozo, qué regocijo, hermanos. Qué lindo todo esto. Bueno, ahora, los caballos en la Biblia están asociados con varias cosas, como vimos por su significado. Están relacionados con gozo, con alegría. También están relacionados con la guerra, las batallas. Y aparte de esto, están relacionados con la fuerza. En Apocalipsis, en el capítulo 5, en los versículos 9 al 10, nosotros aquí encontramos a los redimidos que han sido hechos reyes y sacerdotes. Ahí, de acuerdo al Antiguo Testamento, eran los reyes los que salían a las guerras. Y conforme a Apocalipsis, en el capítulo 19, versículos 11 al 14, leamos. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y seguían en caballos blancos. Los escogidos, los que fueron llamados para ser reyes y sacerdotes, los vemos montados en caballos blancos detrás del Rey de Gloria, a la cabeza. El Rey de Gloria primero, dirigiendo ese ejército, montando un caballo blanco. Él es el Rey de Reyes. Él es el Rey de todos los reyes que están atrás de él y están saliendo a la guerra de las guerras, a la batalla de las batallas. Apocalipsis 19, versículos 19 al 21. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Bendito Dios. La pregunta es, ¿queremos ser parte de este ejército?
¿Se imaginan todos ustedes, hermanos, ir a la guerra con un comandante tan glorioso como es el Verbo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el fiel y verdadero? ¿Seremos parte de ese ejército? Bueno, cada uno tiene su respuesta. En Segunda de Reyes, el capítulo 6, versículos 15 al 18, vemos que desde el Antiguo Testamento se nos revela la existencia de caballos celestiales asociados con la guerra. Así que no nos sorprenda cómo será al final. De acuerdo al Salmo 45 y versículo 4, miren lo que dice y es interesante, y aquí encontré otra verdad bien preciosa. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. ¿Saben ustedes que en el original, en el hebreo, no dice cosas terribles, sino que dice algo interesante? Y tu diestra te enseñará el temor de Jehová. ¿Cómo conseguimos el temor de Jehová? Debemos aprender a cabalgar sobre estos caballos espirituales, porque nos están llevando sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Cuando estas tres cosas prevalezcan en nuestras vidas, entenderemos lo que es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así que el temor de Jehová está fundamentado sobre estos tres aspectos que cabalgan sobre estos caballos espirituales, hermanos queridos. Qué interesante. Palabra de verdad, humildad y justicia. Si queremos entrar por esta puerta como lo hacían los reyes de aquel entonces, cuando regresaban triunfantes, victoriosos de sus guerras, debemos saber enfrentar las batallas espirituales y ganarlas. En Efesios capítulo 6 y el versículo 12, el apóstol Pablo nos recuerda y nos advierte acerca de las batallas y guerras del creyente, que no es contra carne y sangre, sino contra huestes, contra potestades, contra principados, contra gobernadores en los lugares celestiales. En la Biblia, en Segunda de Samuel, en el capítulo 8, versículos 6 y al 14, nos muestra cómo David siempre salía victorioso en todas sus batallas. ¿Cuál era el secreto de este hombre David? Segunda de Samuel, en el capítulo 8, miren lo que dice las escrituras, versículo 6. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos de tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que él fue. Le daba la victoria por donde él iba. Versículo 14 confirma esto. Y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que él iba. Pero ¿cuál era la estrategia de este hombre? ¿Cuál era la estrategia de David para salir siempre vencedor en todas sus guerras, en todas sus batallas? Primera de Samuel, el capítulo 23, nos da la respuesta. Veamos lo que dice la escritura. Versículos de 2 al 5. Primera de Samuel, capítulo 23, versículos de 2 al 5. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve y ataca a los filisteos y libra a Keila. Versículo 3, pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó gran derrota, y libró David a los de Keila. Otro ejemplo más, Segunda de Samuel, capítulo 5, versículos del 19 al 25. Leamos lo que dice la escritura. Entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. Y vino David a Baal-Perasim, y allí los venció David, y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa, por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perasim.
Miren la humildad de David. Él está reconociendo que las batallas son las batallas de Jehová. ¿A quién está atribuyendo la victoria? Está atribuyéndole al Señor, a Dios. Si encomendamos nuestras guerras, nuestras batallas al Señor, si le consultamos a Él cómo debemos pelear, contra quién debemos pelear, hermanos, si le estamos tomando en cuenta para cosas tan importantes de nuestras vidas, el Señor va a responder. Y Él se va a glorificar. Y Él va a ganar las batallas porque las batallas son de Jehová. Bendito Cristo Jesús. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Versículo 22. Y los filisteos volvieron a venir, y se extendieron en el valle de Refaín. Y consultando David a Jehová, él les respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido, como de marcha por las copas de las balsameras, entonces moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos de Geba hasta llegar a Gezer. La escritura no puede ser tan clara, hermano, cómo deben ser nuestras batallas, a quién debemos encomendar nuestras guerras, a quién debemos encomendar cuando estamos nuestras pruebas. Debemos encomendarnos al Señor. Debemos poner en las manos del Señor, porque la gloria es de Él y las batallas son de Jehová. Ahora, en el libro de Job, acuérdense que hace un instante les dije que los caballos estaban relacionados con tres cosas. En esta ocasión, miren lo que dice Job en el capítulo 39, hablando de la fuerza, la tercera cualidad de los caballos, 39:19. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Sí? Entonces aquí vemos que los caballos están relacionados con la fuerza, como un comentario general. En mecánica automotriz hay una unidad de medida que determina el poder o la potencia de los motores de combustión. Esta medida se las conoce como caballos de potencia, caballos de fuerza. Mientras más caballos de potencia tenga una máquina o motor, más fuerte, más rápido es ese motor. Habíamos visto al comienzo de este estudio el significado de la palabra caballo, saltos de alegría, saltos de júbilo. ¿Será que este gozo está relacionado con la fuerza? Pero veamos qué nos dice Nehemías en el capítulo 8 y el versículo 10. Luego les dijo: id comer grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. El gozo del Señor es como la fuerza de un caballo. La guerra espiritual y el gozo son inseparables. No se puede separar estas dos cosas. El gozo del Señor y la guerra son dos cosas inseparables. Cuando un hijo se va a la guerra, lógicamente los padres, yo no he estado en esa situación, pero he visto situaciones, los padres se ponen tristes, temen porque regresen sus hijos de la guerra, que regresen, no están seguros si van a regresar con vida. Pero en aquellos días la gente piadosa tenía esta actitud, tenía esta forma de representar su confianza en el Señor, ese gozo, esa alegría de formar parte de los ejércitos de Jehová. Miren, entonces la gente salía a las guerras con alegrías, con cánticos, salía a la guerra con voces de júbilo. Miren lo que dice Zacarías, el capítulo 10 y el versículo 3, casi al final de las Escrituras, el penúltimo libro. Contra los pastores se ha encendido mi enojo, y castigaré a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Primero, veamos el significado de la palabra Judá, refiriéndonos a este versículo. En el libro de Génesis, en el capítulo 29, versículo 35, acuérdense ustedes de las esposas de Jacob.
Este hombre tuvo dos esposas y tuvo dos concubinas. Entonces, una de ellas le dio un hijo a este hombre, Jacob, 29:35. Concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por eso llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. La esposa de Jacob, Lea, que le dio 4 hijos a Jacob. A su último hijo le pone por nombre Judá, porque causó regocijo en su vida, causó alegría en su vida. Ahora, en el libro de Jueces, en el capítulo 1, versículos 1 y 2, vemos que ya Josué había muerto y los encargados de seguir conquistando la tierra comienzan su obra y hacen exactamente lo que hizo David. Uno de ellos dice, Jehová, ¿quién subirá primero a la batalla? Haciendo lo correcto como David, consultando a Dios. Y ustedes pueden ver la respuesta. Los cánticos, los alabanzas, Judá primero. ¿Cómo enfrentamos las pruebas? ¿Cómo enfrentamos las guerras, las batallas? ¿Cómo enfrentamos cada día? Hermano, aquí está. Hermanos, no hay mejor cosa que el momento que nos levantamos, el momento que abrimos nuestros ojos, al pensar en nuestro Dios, comenzar a cantarle cánticos, a adorarle, a alabarle. Bendito sea Dios. Es la manera como debemos comenzar nuestro día, nuestras mañanas, todos los días de nuestras vidas con cánticos, con alabanzas, con adoración. Es lo que le agrada al Señor. Es lo que hacía la gente de Dios en el Antiguo Testamento. En Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, miren lo que nos narra aquí las Escrituras. Segunda de Crónicas, el capítulo 20, los versículos 20 al 24. El rey Josafat tiene que enfrentar una guerra. ¿Y qué es lo que hace este hombre? Capítulo 20, versículos 20 al 24. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Jehová, y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Si hablamos en este tiempo, en los días en los que estamos viviendo, no necesitaron disparar ni siquiera una sola bala. Pero lo que dispararon fueron misiles de adoración, misiles de alabanza. Bendito Dios, y el Señor movió todo su poder para destruir ese ejército. Y el Señor movió toda su gracia, su compasión para destruir aquel ejército numeroso. Entonces estoy dando ejemplos gráficos, reales. Estoy dando ejemplos de la Biblia, de cómo debemos enfrentar el día a día. Ganaron la batalla cuando estaban cantando, alegrándose, no quejándose. La palabra gozo, y es importante comprender eso, en el hebreo significa grito de guerra. El diablo reconoce el grito de guerra del Espíritu Santo de Dios. Gloria, bendito sea el Espíritu de nuestro Dios. Bendito sea el Espíritu Santo. En el hebreo, de acuerdo al diccionario Strong de la Biblia, la palabra teurá significa clamor, aclamación, aclamación de alegría, grito de batalla, una clarinada o toque de trompeta como alarma. El Salmo 89 y el versículo 15 nos dice algo interesante referente a esto. Salmo 89 y el versículo 15. Bienaventurado el pueblo que sabe gritar de júbilo,
En nuestras Biblias dice, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Pero de lo que aprendemos de esta palabra Teurá, significa bienaventurado el pueblo que sabe gritar en la batalla, sabe dar el grito de batalla. El pueblo que sabe dar una clarinada, un toque de trompetas, como una alarma para la guerra. Gloria a Cristo Jesús. Ahí es donde Dios se glorifica. Ahí es donde Dios se magnifica. Y las batallas son de Él. Y Él nunca ha perdido ni la más pequeña batalla. Bienaventurado el pueblo que sabe dar saltos de júbilo. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Esta palabra Teurá proviene de una raíz hebrea rúa que significa romper los cielos, gritar por alarma o por gozo, alzar la voz, cantar, clamar, y como verbo significa gritar, sonar una explosión. Este grito ocurría justo antes de iniciar una batalla. Era la señal del comienzo de una batalla, la señal del comienzo de una guerra. Josué capítulo 6 y el versículo 10. Todos conocemos esta porción de las escrituras. Josué manda a los ejércitos al pueblo a rodear a Jericó. Y al séptimo día tenían que dar un grito de júbilo. Y al grito de júbilo, las murallas de Jericó cayeron. ¿Cómo sucedió eso? Simplemente fue una explosión de júbilo, una explosión del poder de Dios que derrimbó las murallas de Jerusalén. Vamos al Salmo 95. Salmo 95, versículos 1 y 2. Veamos lo que nos dice este salmo. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cántico. ¿Cómo debemos acercarnos a la presencia de Dios? Si queremos ofrecer un culto cada domingo, lo primero que tenemos que hacer es acercarnos con cánticos, con adoración. Los cánticos de júbilo, la adoración al Señor, es un camino que nos está siendo abierto para poder llegar a la presencia de nuestro Dios. No podemos acercarnos con perdónenme la expresión, con una cara triste, con una cara larga. Tenemos que acercarnos con alegría, con gozo, con regocijo, con júbilo delante de nuestro Dios. No podemos presentarnos de esa manera. Y hay tantos ejemplos en la Biblia que lo demuestran esto. En Zacarías, volvemos a Zacarías una vez más, al capítulo 9 y al versículo 9. Miren lo que nos dice este profeta. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asna, sobre un pollino de hijo de asna. Alégrate porque tu rey entra a la ciudad, está entrando a Jerusalén, está entrando a la ciudad del gran rey. Y cómo hay que recibirle el rey, con voces de júbilo, con alegría, con gozo. Bendito sea Dios. En el Salmo 100 y el versículo 2, nuevamente volvemos al libro de los Salmos, al cántico, al manual de los creyentes, de los cristianos. Salmo 100, versículo 2. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. ¿Cuántos versículos en los Salmos especialmente y los profetas nos instan, nos animan cómo llegar a la presencia de Dios, cómo llegar a la presencia de nuestro Creador? Bendito sea Dios. Hay una porción en las Escrituras que nos dice, en la presencia del Señor no hay tristeza ni dolor. Lo que dije hace un instante. Aprendamos a cantar con alegría, ofrecer sacrificios de gozo. Si queremos llevar el arca de Dios como lo hacía David, su presencia continuamente, atendamos al consejo del apóstol Pablo. Efesios capítulo 5 y versículo 19. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios? En el capítulo 5 y el versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Solamente los domingos, solamente cuando escuchamos algún corito que nos gusta, solamente en esas ocasiones. Debe ser una vida continua, debe ser un gozo continuo, no solamente del día domingo,
no solamente de días espirituales, sino de todos los días de nuestra vida. Colosenses capítulo 3 y el versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Si aprendemos a cabalgar de esta forma, a llevar el arca de Dios en nuestro corazón, la victoria sobre nuestros enemigos será evidente, porque la reacción a las circunstancias negativas serán como la actitud del apóstol Pablo en la cárcel. ¿Cómo reaccionó el apóstol Pablo estando en una cárcel, metido en lo más profundo de esa cárcel? Capítulo 16 del libro de los Hechos. Qué gran ejemplo es este del apóstol Pablo. Capítulo 16, versículos 22 al 34. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guarde con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero, aquí está el pero. A medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos al Señor. Leímos en el libro de los Efesios, leímos en el libro de Colosenses cuál debe ser la actitud del creyente, del verdadero cristiano, del nacido de nuevo del agua y del espíritu, del que está escrito en el libro de la vida, cómo debe ser la actitud de esta persona. Si lo que enseñó el apóstol Pablo en Efesios, cantando todo el tiempo en nuestros corazones, si lo que enseñó él no lo practicaba en las horas más difíciles de su vida, entonces de ganas escribió. Quedaba como un simple hablador, como un simple charlatán. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Exactamente la misma victoria que Dios a este hombre Josafat. Este Dios en aquel tiempo causó un terremoto entre esa gente que se mataron entre ellos mismos. Aquí está derribando las puertas, soltando las cadenas de todos aquellos que adoran con gozo, aún en las circunstancias más difíciles de sus vidas. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cómo no adorar a Dios, hermano? ¿Cómo no alabar a Dios en todo tiempo? Ahora, para terminar, en Hebreos, en el capítulo 1 y el versículo 9, esto es lindísimo. Esto es una especie de broche de oro de todo lo que he venido diciendo en esta ocasión. En el capítulo 1 y el versículo 9, has amado la justicia. El Padre está hablando de su Hijo Jesucristo. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Aquí estamos aprendiendo un nuevo nombre para el aceite del Espíritu Santo de Dios, el óleo de gozo, el óleo de alegría, la unción de gozo. La clave ante el enemigo es la unción de gozo. La alegría de Dios es la verdadera unción. El amor genuino de Dios solo va a crecer en la presencia del gozo divino, del gozo genuino, la presencia de Dios. Era ilegal en los días de los reyes que un siervo se presentara delante del rey con cara de tristeza. Aquella persona debía morir porque estaba dando un mensaje al rey que en su reino se sentía incómodo, que su forma de gobierno no era agradable. Por tanto, era un insulto al rey. ¿Cómo nos presentamos delante de nuestro rey? ¿Cómo nos presentamos delante de nuestro Señor Jesucristo? Nos urge encontrar este caballo de saltos de alegría, de gozo para encontrar su presencia. Solamente así encontraremos la belleza de su amor inefable. Gálatas, capítulo 5 y versículo 22. Hemos leído tantas veces esta porción de las Escrituras, pero volvamos a leer porque vale la pena. Y aquí está la clave de lo que he venido diciendo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo,
la unción, el gozo, el espíritu, el aceite de gozo, el aceite de alegría, hermano, se representa por un fruto en nuestras vidas. Mientras más practicamos entrar en la presencia del Señor con gozo y alegría, ese fruto va a crecer en nuestras vidas y vamos a ser gente de gozo, no gente que causa tristeza, porque el gozo del Señor se va a ver en nuestras vidas, en nuestros rostros, en nuestro corazón, al hablar a lo que en todas las acciones de nuestras vidas. En esa persona hay algo especial, porque el óleo de alegría, el óleo de gozo, el Espíritu Santo de Dios ha dado su fruto en esa persona. Amén y bendiciones.